amigos, vamos a ir al estudio de esta noche. Ahora sí, completamente listos, mis amados hermanos. Como les decía, con Biblia en mano, cuaderno en mano, bolígrafo en mano, vamos a meditar en la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2. La semana pasada quedamos acá, hermanos, según mi registro, quedamos en el versículo 6. Estamos considerando 4 formas de comunión con Dios. ¿Cómo podemos estar seguros de que tenemos comunión con Dios? A manera de repaso, me devuelvo un poquitito, hermanos, a manera de repaso. ¿Cuáles son esas formas de comunión? En primer lugar, una conformidad a un estándar, versículo 5 al versículo 7. La segunda forma de comunión es la conciencia y el reconocimiento de pecado. Capítulo 1, versículo 8 al capítulo 2, versículo 2. Y la semana pasada estuvimos en este particular. La tercera forma de comunión que vimos es la obediencia completa. Y esta está basada del capítulo 2, verso 3 hasta el capítulo 2, verso 6. O sea, 4 versículos. Así que en esta noche, hermanos, vamos de una sola vez a entrar a la cuarta forma de comunión. Y para eso vamos a leer versículo 7, primera de Juan 2, 7 al versículo 11, que quiero que lea conmigo. Dice así: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido, desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Verso 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Muy bien, hermanos, palabra del Señor. Vamos a ver qué podemos aprender de estos versículos. La cuarta forma de comunión con Dios, la cuarta forma, hermanos, en la que nosotros podemos estar seguros de que tenemos comunión con Dios es si tenemos compasión por los hermanos. Si tenemos compasión por los hermanos. Es interesante, hermanos, es interesante que Juan abre el versículo 7 diciendo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35? Les dice el Señor Jesús a sus apóstoles, allá la noche que fue entregado. En esa ocasión el Señor Jesús les estaba lavando los pies a sus discípulos, una muestra de amor, una muestra de humillación, una muestra de humildad. Y en ese contexto el Señor Jesús les dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto, verso 35, en esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros. Jesús en este contexto le dice a sus discípulos: un mandamiento nuevo les quiero dar. Amarse o amar al prójimo no era un mandamiento nuevo. Yo creo que en varias ocasiones he dicho o he mencionado esto. Amar al prójimo no era un mandamiento nuevo. Era un mandamiento viejo. Estaba en la ley de Moisés.
¿Cuál era el primer y gran mandamiento? Amar a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y el segundo mandamiento es amar al prójimo, o era amar al prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento que era antiguo, que los judíos conocían perfectamente. Sin embargo, Jesús introduce un mandamiento nuevo, no en estilo, sino en práctica. Porque Jesús les dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, pero como yo los he amado. Y Jesús está diciendo estas palabras en el mismo momento que les está lavando los pies, una tarea reservada para el más bajo de los siervos. El creador del mundo lavando los pies de sus apóstoles. Pero Juan, en este contexto, dice, hermanos, no les escribo mandamiento nuevo. Esto que les voy a decir no es un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. Note que Juan dice, el mandamiento antiguo que ustedes han tenido o que habéis tenido desde el principio. ¿Cuál es este mandamiento antiguo, Juan? ¿Cuál es este mandamiento antiguo? Dice, este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Algunos consideran que Juan se está refiriendo a esa primera ocasión en la cual estos creyentes, en la cual estos cristianos escucharon por primera vez el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio es la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo Jesús. Pero es que el Evangelio en sí mismo lleva implícito, aunque no lo vemos directamente, el Evangelio lleva implícito en él el amor de Dios. De tal manera, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? El Evangelio en sí lleva implícito el amor. Entonces, cuando a nosotros se nos predica el Evangelio, se nos tiene que hablar necesariamente de amor. En este caso, el amor de Dios y cómo Dios ha manifestado su amor al mundo, a la humanidad. ¿Cómo lo manifestó? Entregando a su Hijo amado para que muriera en una cruz. Entonces, Juan le dice, este mandamiento es antiguo. El mandamiento de amarnos unos a otros es antiguo. Es nuevo en la forma que Cristo lo practicó, porque ahora nosotros tenemos un modelo, tenemos un patrón que necesitamos seguir. Ese patrón es Cristo Jesús. ¿Cómo amó Cristo Jesús a sus discípulos? ¿Cómo amó Cristo Jesús a la humanidad? En una entrega total, en un servicio total. No hemos llegado ahí, pero ahora que estamos hablando acerca del amor, nuevamente, siempre recuerdo primera de Juan 3:16 y también el 17. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién? Cristo Jesús. Ahí es cuando conocimos el amor, en que Cristo Jesús puso su vida por nosotros. Y el escritor dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes y es de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Es un mandamiento. Amar a nuestros semejantes, pero en especial a nuestros hermanos en la fe. Y Juan les dice, este mandamiento no es nuevo, es antiguo. Sin embargo, en el verso 8, note que él aclara aún más, y les dice, sin embargo, aunque es un mandamiento viejo, sin embargo, os escribo un mandamiento
nuevo. ¿En qué sentido es nuevo, Juan? ¿En qué sentido este mandamiento es nuevo? Que es verdadero en Él. Él es Cristo Jesús. Es un mandamiento verdadero en Él. ¿Por qué? Porque Cristo no solo habló del amor, sino que lo vivió, lo compartió, lo reflejó. No hubo una sola persona con la cual Cristo Jesús se topara en su ministerio o se topara en su vida a la cual Cristo no le haya mostrado amor. Pero sin embargo nosotros parece ser que hacemos acepción de personas. Le damos nuestro amor solo a algunos cuantos, aquellos que nos hacen bien, aquellos que nos caen bien. Pero a los que nos hacen mal, aquellos que nos maltratan, que nos persiguen, que nos maldicen, que inventan chismes de nosotros, que dicen mentiras, a esos no los voy a amar, no se lo merecen. Aún en la cruz, aún colgado en la cruz, Jesús mostró su amor al decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, refiriéndose a esos que lo estaban crucificando. Es difícil, hermanos. Es difícil ser cristiano. Cristiano verdadero. Cristiano de verdad, no cristiano de palabra. Y por eso es que estamos estudiando Juan y por eso es que estamos compartiendo estas palabras, porque necesitamos todos vivir un cristianismo práctico, no un cristianismo de palabra. Porque si usted ha seguido este estudio desde el principio, en todo lo que vamos, ¿cuántas veces Juan ha dicho el que dice? O si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no hemos pecado, si decimos que le conocemos y no guardamos sus mandamientos, si decimos que permanecemos en Él, si decimos, ¿cuántas veces Juan dice el que dice? O si decimos, es que, pues decir, cualquiera puede hacerlo. Decir que somos cristianos, decir que somos hijos de Dios, pues cualquiera lo dice. Pero hacerlo, vivirlo, reflejarlo, es un poco diferente y demanda más esfuerzo. El versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos andar como Cristo anduvo. En este particular que estamos estudiando hoy, versículo 8, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Este versículo, hermanos, es interesante. Las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Qué quiere decir Juan con eso? ¿Cuál es la luz verdadera? ¿Quién es luz? ¿De quién estamos hablando? ¿De quién está hablando Juan en esta primera sección? ¿Quién es luz? Dios es luz. Cristo es la luz que vino a este mundo. La luz verdadera que alumbró. Juan capítulo 1. Y dice, la luz verdadera ya alumbra. ¿Dónde? En la vida del cristiano. ¿Por qué dice Juan en el versículo 8 que este mandamiento nuevo es verdadero en Él? Y no solo en Él, sino también en nosotros. Porque si Cristo está en nosotros, presta atención, hermano, siempre le suplico en el amor del Señor, me siga en esta parte. Si Cristo verdaderamente mora en nosotros, las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Es realmente esto una verdad en nuestras vidas? ¿Cuál es la meta de Dios para nuestras vidas? Recuerda, ¿cuál es la meta de Dios para nuestras vidas? Que no pequemos. Versículo 1, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Dios quiere que no pequemos. Dios quiere que las tinieblas vayan pasando. ¿A qué se refiere con esas tinieblas?
Hermanos, porque todos y cada uno de nosotros le fallamos al Señor en alguna medida en nuestras vidas. Aunque somos cristianos, aún no hemos alcanzado la perfección que Dios quiere. Las tinieblas deben ir pasando y Cristo debe, por tanto, como las tinieblas se van moviendo, la luz va resplandeciendo. Esa luz ya está alumbrando. ¿Cómo se va a manifestar esa luz? Bueno, precisamente en el amor los unos para con los otros. A propósito de las tinieblas que van pasando, quiero leer con ustedes Efesios capítulo 4, versículos 17 al 21. Esto pues digo y requiero en el Señor, dice Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban tiempo pasado, que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Más vosotros, le dice Pablo a los Efesios, más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y si en verdad habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. La advertencia de Pablo, en este caso, a los hermanos de Éfeso es, ya no vivan como los otros gentiles, ya ustedes son cristianos, ya no anden como ellos, porque ellos tienen el entendimiento cegado, entenebrecido, tinieblas en su mente, y las tinieblas no los dejan ver la realidad de cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Por eso es que aquellos que practican constantemente el pecado, según todo lo que hemos visto aquí, están en tinieblas. Pero nosotros, los que hemos bajado a las aguas del bautismo, hemos conocido al Señor, estamos procurando cada día buscar más de esa luz. En realidad hay quienes dicen que la oscuridad no existe, las tinieblas no existen. La oscuridad en realidad es ausencia de luz. Así que si Cristo florece o aparece cada vez más en nuestras vidas, no va a haber ya más espacio para las tinieblas. Una vez más, versículo 9, note la expresión, una vez más. Vea que me encanta cómo escribe Juan. Una vez más, Juan dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en la luz. Es fácil hablar. Y hay muchos. Puede ser que muchos de nosotros pensemos, creamos, estemos totalmente convencidos de que estamos en Cristo Jesús, de que estamos en la luz y que como nos congregamos cada primer día de la semana, tomamos la cena del Señor, ofrendamos de acuerdo a lo que prosperamos, de vez en cuando hay oportunidad, salimos a evangelizar o damos algún folleto. Puede ser que nosotros pensemos que estamos bien con Dios. Yo creo que si yo le pregunto ahorita, hermano, y usted pudiera contestarme, porque obviamente pues no estamos cara a cara, pero si yo le preguntara, hermano, ¿usted se siente bien con Dios? ¿Cree usted ser un buen cristiano? O si le pregunto diferente, ubicándonos en este contexto, hermano, ¿usted se siente que está en la luz o está en tinieblas? Analice bien su vida. Y para relacionarlo más directamente con el tema que estamos tratando, ¿tiene usted enemistad
con algún hermano en la fe? ¿Se ha cambiado usted recientemente de congregación porque no podía estar en el mismo edificio donde está un hermano en Cristo? Yo quiero que usted note, hermano, que el texto dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano. Esa palabra aborrece es importante porque no significa necesariamente odiar. Usted recuerda cuando en una ocasión el Señor, el Maestro, dijo, predicando, ¿no?, en su ministerio, dijo que el que no aborrece a padre y madre e hijos e hijas, hermanos, hermanas, y el que no aborrece aún su propia vida no puede ser mi discípulo. ¿Quiere decir Jesús, o quiso dar a entender Jesús, que tenemos que odiar a nuestros padres o tener que odiar a nuestros hijos, odiar a nuestra familia para poder ser su discípulo? No. Cristo no se estaba refiriendo a un odio, sino a amar más. A amar más. Cristo dice, si usted ama más a sus hijos que a mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿para qué me hago todo este rollo? ¿Para qué digo todo esto, hermanos? Verso 9. Aborrecer no significa odiar. Porque usted podría decir, bueno, pero es que yo no odio. Yo no odio a ningún hermano. Yo no lo odio. No le tengo rencor. Ok, la pregunta es, está bien, no lo odia, pero ¿lo ama? Hay una gran diferencia en estas dos palabras, aborrecer y amar, porque el mandamiento es amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos. Me copian, me siguen. Tenemos que amarlos, no simplemente no odiarlos. Usted podría decir, bueno, yo me cambié de congregación, no porque odie al hermano, es para evitar problemas, y mejor así. Pero yo no lo odio, yo no la odio. Es más, hasta le deseo el bien. ¿Pero le ama realmente? Dígame una sola persona por la cual Cristo no haya dado su vida en la cruz. Juan capítulo 13, una vez más, Jesús lava los pies de sus discípulos. Le lavó Jesús los pies a Judas, ¿sí o no? ¿Amó Jesús a Judas, sí o no? O llegó y dijo, bueno, voy a lavarle los pies en este momento a todos ustedes, mis amados apóstoles, mis amados seguidores, les voy a lavar los pies a todos menos a Judas, porque Judas me va a entregar. Judas, mejor váyase de aquí. No lo quiero, porque ya sé que sos un traidor, ya sé que me vas a fallar. A Pedro, que lo negó 3 veces negó que lo conocía. ¿Lo dejó Jesús de querer menos o lo siguió amando igual? Creo que estoy siendo repetitivo en esto. El mandamiento no solo es no odiar. El mandamiento es amar, no importa qué. No importa lo que ese hermano o esa hermana nos haya hecho. Hermano, pero es que eso nadie lo hace, eso es difícil. ¿Cómo va a seguir uno soportando que le den calumnias o que le inventen chismes? ¿O cómo voy a seguir yo soportando que me trate así? No, no puedo, mejor me retiro para evitar problemas. Bien, hermanos, hay más mandamientos en el Nuevo Testamento. En cuanto dependa de nosotros, tenemos que estar bien con todos los hombres.
Y si ya hemos hecho uno y otro intento y la situación no cambia, pues también tenemos que hablar con ese hermano. Lo cierto del caso es que no importa lo que usted y yo pensemos, el mandamiento es específico y es claro. Si yo digo que estoy en la luz, pero no amo a mi hermano, estoy en tinieblas, me estoy engañando a mí mismo. Versículo 10, el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Es lo opuesto. Si usted dice que está en luz, una forma de manifestar que usted está en luz es mostrar su amor fraternal. Es decir, el amor es una prueba de que las tinieblas van pasando en su vida. Si yo aborrezco a mi hermano, estoy en tinieblas. Entonces, el amor de Dios es lo que nos ayuda a ver claramente. Y yo quiero que usted reconozca que el amor y el odio, ambas, son alternativas, son únicas y exclusivas. Alternativas que son únicas y exclusivas. Es decir, yo decido amar. Es una decisión. Así como yo también decido odiar. ¿Por qué en ocasiones es más fácil para nosotros decidir, hermanos, odiar? Voy a odiar o no voy a tener comunión con este hermano. Una decisión. ¿Por qué nos cuesta decidir amar? Porque nos sentimos ofendidos, porque nos han dañado, nos han difamado, ¿Y cuánto no le hicimos nosotros al Señor Jesús? ¿Cuánto no lo ofendimos? En Él no hay tropiezo. Verso 10, en Él no hay tropiezo. En Él no hay ocasión de caer. La clave para la unidad congregacional. Muchas iglesias, hermanos, amigos, tristemente, se han dividido por falta de amor. Personas que han tenido o han migrado a otras religiones, a otros grupos o han pasado su membresía a otro lugar. ¿Por qué? Por falta de amor. Entonces la falta de amor produce división. Entonces el amor es clave para la unidad congregacional. Eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Entonces, sigamos, hermanos, con el texto. Les recuerdo que si hay preguntas, mis amados hermanos, la pueden escribir. Por aquí tengo opción de ver sus preguntas, sus comentarios. Vamos a leer ahora versículo 11 para seguir en esta línea de entendimiento. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y no solo está en tinieblas, dice Juan, anda en tinieblas. Y cuando alguien está en tinieblas, ¿qué pasa? No sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Qué feo, hermano. Qué feo es sentirse en tinieblas. ¿No le ha pasado a usted? ¿No ha estado usted en su casa de noche y de repente se va la electricidad y nos quedamos sin luz? Sentimos inseguridad. Aunque usted conozca dónde están los muebles de su casa, dónde está ubicada más o menos la distribución de su casa, dónde están todas las cosas, hay una inseguridad al caminar, en las tinieblas. O de pronto usted se levanta de noche para ir al baño. Usted va caminando con cierta inseguridad y de pronto entre dormido y despierto se le olvida a dónde estaba algún mueble y se golpeó usted un dedo. A mí me ha pasado muchas veces. O voy caminando y hermanos de noche y olvido que la puerta estaba abierta y cuando pego toda mi frente y
ahí entre dormido y despierto solo como decimos en Costa Rica, nos sobamos ahí la frente y con aquel dolor y voy, hermanos, al baño y regreso a la cama ya con más cuidado, pero hermanos, las tinieblas es feo. Parece que la luz, cuando vuelve la luz, uno dice, ay, volvió la luz, ah, qué dicha. Ahora sí, vuelve la seguridad, vuelve la tranquilidad de estar ahora sí con luz, porque en luz podemos ver y somos capaces de desarrollar mejor nuestras actividades. No así en las tinieblas. Y Juan dice aquí que si nosotros no amamos a nuestro hermano, no solo andamos en tinieblas, sino que también no sabemos a dónde vamos porque las tinieblas nos tienen cegados. Y me gusta ese concepto porque si estamos en esa condición, no sabemos a dónde vamos, hermanos. Quizás sabemos que o pensemos, perdón, quizás pensamos que vamos para la vida eterna, pero vamos para otro lado. Y yo creo que al buen entendedor pocas palabras. Si no vamos para el cielo, si no nos vamos con Dios, solo hay un lugar, solo hay otro lugar donde podemos estar yendo. Es que, ¿cómo cuesta comprender esto, hermano? Si yo no puedo estar con un hermano en la misma congregación, ¿cómo voy a estar con ese hermano en la eternidad? Usted sí se figura eso. Imagínese ponga de ejemplo que alguno de ustedes, no me llevo bien con alguno de ustedes, no lo puedo ni ver. Y por A o por B, el Señor nos regala la salvación a ambos. Que personalmente no lo creo, pero es un ejemplo hipotético. Nos da la salvación a ambos. Y allá en el cielo me lo topo yo a usted un día. Y en el cielo voy a estar todavía con esos remordimientos, con esos rencores. Mire, me encontré al hermano. ¿Cómo es posible que Dios le haya dado la salvación? ¿Para qué Dios lo trajo aquí? Y vamos a ir donde Dios para que nos pase a otro cuarto, para que nos pase a otro aposento, para no toparnos con el hermano ahí. Por eso es que Juan dice, ¿cómo dicen ustedes que aman a Dios a quien no han visto si al hermano que está ahí a la par no lo pueden amar? ¿Cómo pretendemos ir a la eternidad a alabar a Dios estando en esa condición? Y yo no sé si, hermanos, estoy generalizando demasiado. Me disculpo si no es su caso. Pero yo creo que todos, en alguna medida, fallamos en esta parte. Porque ¿quién no ha tenido un inconveniente con alguien? ¿Quién no ha tenido un problema, una diferencia con alguien en la iglesia? Todos en algún momento hemos tenido una diferencia con alguien en la iglesia, con algún hermano. Y el problema no es tener diferencias. El problema es no solucionarlas, no manifestar o mostrar ese amor que se supone, el amor de Cristo, el amor de Dios, está en nosotros. Entonces, si usted que me está escuchando hoy en este estudio es una de esas personas que usted dice, sí, yo he tenido un inconveniente con un hermano, y ese hermano puede ser, aclaro, ese hermano puede ser su esposo, puede ser su esposa, puede ser alguien de su familia con el cual usted necesita conversar, a quién le necesita mostrar en este momento usted el amor de Dios, con quién necesita reconciliarse, con quién cree usted o a quién considera usted que necesita manifestar más su amor para que las tinieblas vayan pasando y la luz de Cristo resplandezca en su vida. Yo personalmente he tenido inconvenientes con muchos hermanos y en cuanto ha dependido de mí he tratado de solucionarlos, pero no digo ni estoy diciendo
para que no me malentiendan, que soy el ejemplo a seguir en esto. Es un área en mi vida en la cual necesito trabajar. Todos necesitamos trabajar en el área o en el campo del amor. Todos podemos amar mejor. Y el mejor ejemplo, una vez más, de amor es Cristo Jesús. Lo que sea que Él haya hecho es lo que nosotros necesitamos hacer. Espero se esté escuchando bien el audio, hermanos, me estén siguiendo. Yo creo que sí, de lo contrario ya me hubieran dicho ustedes por acá. Quiero, hermanos, los siguientes versículos son muy sencillos, en realidad, son muy sencillos. Vamos a leer versículos 12 al versículo 14. Juan dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Verso 14, os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Muy bien. Les decía que esta parte, hermanos, o esta sección es bastante sencilla. Yo diría, permítame avanzar en la presentación porque en esta nueva parte vamos a tratar de ser breves en esta parte, pero encontramos algo que he titulado Celebrando el compañerismo. Parece que Juan podría estar mezclando o combinando todo lo que podemos ver en la vida del cristiano. No hay segregación. Esto es lo que quiero decir en esta parte. No hay segregación de conocimiento, experiencia y edad. Aprendemos que un hijo de Dios nació de nuevo para que pudiera ser entrenado por su padre. Tiene conocimiento tanto del concepto elemental como avanzado de las Escrituras. Crece diariamente en su madurez. Y como ese cristiano crece diariamente en su madurez, puede vencer al diablo y por tanto la palabra morará continuamente dentro de él. ¿Qué es lo que encontramos en estos versículos 12 al 14? Al parecer, hermanos, Juan escribe, y digo, preste atención, al parecer, Juan escribe a 3 grupos de cristianos diferentes. A unos los llama hijitos, versículo 12, y al final del versículo 13. A otros los llama padres, al principio del versículo 13, y también en el versículo 14. Y también le escribe a otros grupos que él les dice, a otro grupo que él les dice jóvenes, en el versículo 13 y luego otra vez en el versículo 14. Al parecer Juan escribe a 3 grupos de cristianos diferentes. A unos llama hijitos, a otros padres y a otros llama jóvenes. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Interpretaciones podrían haber varias, hermanos, pero en lo personal y en el estudio que he hecho para dar esta lección, he podido notar que en realidad Juan escribe a 3 grupos de cristianos, todos son cristianos, pero no tanto en edad, porque algunos han dicho, bueno, hijitos se refiere más como a niños, luego dice jóvenes, a los que son un poco más adolescentes, y luego a los padres, ya no a los adultos. Pero Juan no habla tanto en un sentido de edad física, sino en un nivel espiritual, para decirlo de otra forma. Sería la mejor interpretación. Entonces, cuando Juan dice hijitos, se podría estar refiriendo a cristianos relativamente nuevos.
Y les dice en el versículo 12, hijitos, les he escrito porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre y porque habéis conocido al Padre, al final del versículo 13. Luego dice, a los jóvenes, estos jóvenes parecen ser cristianos, no tan nuevos, con algunos años, y han alcanzado cierta madurez en la vida espiritual, cierta fe, cierto conocimiento, porque a los jóvenes les dice, hermanos, en el versículo 13, parte B, os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Y en el versículo 14, os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, estos jóvenes parecen ser cristianos un poquito más maduros, que han conocido al Padre y que Juan dice, habéis vencido al maligno. Vencer al maligno en realidad es haber vencido el mundo. ¿Cómo? Por haber conocido al Padre. Ahí al final del versículo 13, espero no estar haciendo mucho enredo, hermano, porque estoy yendo de versículo a versículo, de adelante y para atrás, pero al final del versículo 13, Juan dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Igualmente, en versículo 14, para referirse a los jóvenes, les dice, son fuertes y han conocido la palabra de Dios. Luego, cuando Juan habla acerca de los padres, se está refiriendo ya a cristianos completamente maduros, con una relación más espiritual con Dios. A los padres les dice en el versículo 13, porque conocéis al que es desde el principio. Luego, al principio del versículo 14 les dice, porque habéis conocido al que es desde el principio. Lo repite 2 veces. Lo más importante, hermanos, no es quiénes son estos grupos, quiénes son los hijitos, quiénes son los jóvenes o quiénes son los padres. Para mí queda claro que son cristianos, pero también queda claro que lo más importante es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Juan les está dando? Es un mensaje de ánimo, los está animando a ser fieles a Dios a pesar de la atracción poderosa del mundo. Les está haciendo un llamado y les dice, les escribo porque ustedes ya conocieron al Padre, porque ustedes son fuertes, porque la palabra de Dios está en ustedes, porque han vencido al maligno, porque sus pecados han sido perdonados. Les está recordando todas las bendiciones que estos cristianos han alcanzado en su vida espiritual, sea que sean nuevos, de mediana estatura o totalmente maduros en la fe. El mensaje es exactamente el mismo. Juan usa la palabra griega ginosco cuando dice que habéis conocido. Esa palabra conocer es ginosco en el griego, un conocimiento completo, un conocimiento que es indispensable para vencer al mundo. ¿Cómo es que un cristiano puede vencer al mundo o vencer al maligno? Cuando el conocimiento de Dios está en él. Y nota esta palabra nos, ¿no? Ginosco, gnóstico, gnosticismo. ¿Qué era lo que les encantaba a los gnósticos? El conocimiento, cosas nuevas, aprender cosas nuevas. El cristiano, ¿por qué debe preocuparse o qué es lo que le debe preocupar conocer? La mente de Dios, la voluntad de Dios. Eso es lo que el cristiano debe conocer. Esta palabra ginosco 24 veces por lo menos la menciona Juan en su primera carta. Habéis vencido es una frase en el versículo 13. A los jóvenes les dice, porque habéis vencido al maligno. El conocimiento, hermanos, es indispensable o vital para la vida eterna, tanto como haber vencido. Haber vencido es algo que sucedió en el pasado, pero que los resultados siguen estando en el presente.
Nosotros vencimos al mundo el día que nos bautizamos. Amén. Vencimos al mundo, vencimos al maligno. Fuimos rescatados de las tinieblas ese día, vencimos. Pero desde ahí, cada día para el cristiano debe ser una victoria. Cada día estamos en una lucha por vencer al maligno. Por eso es que Juan dice, las tinieblas van pasando. Entonces, habéis vencido significa algo que hicimos en el pasado, pero que la frase lleva implícita algo que continúa en el presente. La palabra de Dios permanece en vosotros, le dice Juan a estos jóvenes en el versículo 14, y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Note, hermanos, una vez más, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de nuestra fuerza? ¿Cuál es la fuente de la fortaleza del cristiano? ¿Qué es lo que nos hace vencer al maligno? Si usted dice, hermano, yo venzo al maligno o yo le gano la batalla al diablo porque yo soy muy fuerte, porque yo soy poderoso. No, hermano, la fortaleza no está en nosotros. Créame que Jesucristo dijo, la carne es débil. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero esta carne es débil. Esta carne nos gana en ocasiones la pasada y queremos pecar. Pero la fuente de nuestra fortaleza, la fuente de nuestra motivación es la palabra de Dios. Por eso le dice a los jóvenes, esa palabra de Dios ha permanecido en ustedes y por tanto han vencido al maligno. Usted y yo tenemos la misma oportunidad, la misma bendición. La palabra de Dios debe continuar morando, constantemente en nuestras vidas. No sé si deba avanzar, hermanos, a este momento. Quería llegar hasta el versículo 17 en esta noche, pero creo que me he extendido algo bastante en algunos comentarios y realmente la sección del versículo 15 al versículo 17 no la puedo abarcar en 5 minutos. Es una sección demasiado importante para dedicarle solo 5 minutos. Así que yo creo que vamos a quedar acá. Sí la voy a leer para que usted pueda ir meditando en esta nueva semana acerca de esta sección. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 3 versículos, versículos 15 al 17. Y hay demasiado material para nosotros considerar en esta sección, hermanos. Por eso quiero dejarla mejor para la próxima semana, aunque tenía toda la intención de compartirla con ustedes en esta noche. ¿Qué reto más grande para nosotros los cristianos? Vivimos en este mundo, pero no podemos amar al mundo. Debemos amar a Dios. Se supone que es lo que debemos hacer, porque somos cristianos, porque estamos en la luz, porque las tinieblas van pasando, porque la palabra de Dios mora en nosotros, etcétera, etcétera. Vea cómo concluye el apóstol Juan esta sección. Pero bien, le dedicaremos más tiempo y buena letra, si Dios lo permite, la próxima semana y nos presta vida.